¿Por qué quieres ser presidente? Bueno, yo creo que a esta altura de la vida tenemos una acumulación en gestión pública desde diversos lugares y por lo tanto también un conocimiento de lo que ocurre en el país y de las cosas que queremos hacer. Lo que queremos es construir un país con más equidad, un país con más desarrollo, con más crecimiento y un país en donde todos tengan oportunidades. Siempre yo sentí que el compromiso político estaba ligado a hacer que la vida de la gente sea mejor. Y bueno, si podés hacerlo desde el lugar en donde tenés más poder, mejor. Digo, ante un eventual nuevo gobierno de coalición, ¿cuáles deberían ser las primeras 3 medidas que el gobierno tiene que asumir? Bueno, la primera, que para nosotros es particularmente relevante, es definir un plan de reducción de la pobreza infantil. Este es una asignatura pendiente que el Uruguay tiene de hace décadas, porque desde hace mucho tiempo tenemos ese dato que nos golpea, que es que entre los niños la pobreza es el doble que en el conjunto de la población, y por lo tanto yo creo que eso se ha ido convirtiendo en una bandera bastante generalizada en esta campaña. Bueno, hay que cumplir y obviamente además nosotros creemos que se puede reducir a la mitad la pobreza infantil en un periodo de gobierno. Lo tenemos estudiado, analizado, etc. Entonces, esa sería la primera propuesta, sin duda. Segundo, yo convocaría, conformaría una comisión de desburocratización del Estado. Es decir, una comisión que tuviera un tiempo breve de trabajo, acotado, pero que estudiara todos los trámites, tasas, permisos, certificados, etcétera, y detectara dónde están las superposiciones, dónde están las cosas que son inútiles, que han sido simplemente por la inercia de un Estado que ha ido creciendo, y, aprobáramos una reducción significativa de los trámites que permitiera que la actividad productiva tuviera mayor velocidad y menor costo. Ese me parece que es otro elemento clave para ayudar a mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. Y en tercer término, un plan de despliegue de la policía en el territorio. Yo creo que hubo un error muy grave cometido en el periodo de gobierno anterior, el gobierno de Frente Amplio, que fue la concentración de los recursos humanos policiales en pocos lugares. Ejemplo, Montevideo, de 27 comisarías a 4 zonas. Eso ha generado una ausencia del policía en el barrio. Y nosotros creemos que la policía tiene que volver a los barrios y eso en este periodo algo se hizo, pero estamos lejos de volver a una situación positiva. Entonces, si eso significa tener más efectivos policiales, ok, pero la gente, el vecino, tiene que sentir que la policía no solo viene cuando las papas queman, sino que está presente y que de alguna manera es un interlocutor que le da protección permanente y que conoce lo que pasa en el barrio. La primera medida que usted decía era lo de la pobreza. Es bastante ambicioso, sobre todo lo que es en un periodo de gobierno y que siempre se dice esto de que, bueno, que no hay dinero para todo, que no se puede hacer todo. Y además en Uruguay el nivel de pobreza aún está por debajo de lo que era 2019. Entonces digo, ¿qué proponen ustedes de diferente que no se pudo hacer durante este gobierno? Un impulso muy fuerte en aumentar las transferencias, que por supuesto implica recursos, implica una discusión presupuestal, asignaciones familiares, tarjetas de Uruguay Social, eso para ayudar a saltar en ingresos de la línea de pobreza, para los focalizados, ¿no?, en los hogares con niños en situación de pobreza, que yo les diría que son alrededor de casi el 20% de los niños, del total de los niños del país. Eso significa, dependiendo de en qué edad cortes la opción, si por ejemplo es de 0 a 6 años, estamos hablando de no más de 25.000 hogares aproximadamente, es el cálculo que uno hace así medio rápido. Pero no alcanza con eso, porque eso de alguna manera es lograr que por ingresos el ingreso del hogar pase para arriba de la línea de pobreza. Después, lo que hay que hacer es también desarrollar una serie de servicios que apuntan a que la mayoría de estos hogares, la inmensa mayoría, son de jefatura femenina y monoparental, por lo tanto,
ahí hay que hacer un trabajo para ayudar a que esas mujeres que crían a sus hijos en condiciones de pobreza, además tengan oportunidades laborales. El otro día hablamos de la posibilidad de que dentro de la Ley de Promoción del Empleo para sectores vulnerables, esas mujeres, jefas de hogar con niños en situación de pobreza, tengan en la Ley de Promoción del Empleo un subsidio, el máximo, que es el trabajo protegido, que equivale al 80% del salario que se le subsidia al empleador, en vez de por un año, por 3 años, de manera tal de acompañar un camino de salida. Porque en el fondo el tema que más crucial es resolver estructuralmente y no estadísticamente el tema, ¿no? Porque vos podés poner un monto y con eso lo pasás para arriba, pero está en el límite de la línea de pobreza y ese hogar no se vuelve sustentable en el mediano plazo, ¿no? Y todo esto precisa recursos. Plata. Hay dos alternativas: o subir impuestos o bajar el costo del Estado. Es más cómodo siempre decir que se va a bajar el costo del Estado, pero digo, cuando uno dice bajar el costo del Estado... O redistribuir gastos, ¿no? También es eso, ¿no? Bueno, redistribuir. ¿Y de dónde se saca ese gasto? Y en el caso de que sea bajar costo, el Partido Independiente, desde la Oficina Nacional del Servicio Civil, intentó avanzar un poco más y en este periodo no se pudo. A ver, dos cosas. Primero, estamos estudiando alguna fórmula más novedosa, más creativa, para encontrar recursos para la infancia. Todavía no la terminamos de definir, pero existe alguna posibilidad vinculada a incentivar inversión en relación a la infancia. Pero sin duda que el camino no es aumentar impuestos. No, nosotros no estamos de acuerdo con aumentar impuestos, sí estamos de acuerdo con reformar el Estado. Es decir, está claro que hicimos todo el esfuerzo. Yo diría que lo que se hizo en este periodo que termina fue impulsado desde la Oficina del Servicio Civil por Conrado Ramos y apoyado por el Partido Independiente. Hubiéramos querido ir más lejos. Yo creo que ahí hay resistencias que no son solo de los funcionarios públicos, o sea, de COFE, llamémosle así. También hay resistencia del propio sistema político. Muchas veces un jerarca político, cuando asume un cargo, se consustancia con su lugar y entonces se opone a cualquier cambio que eventualmente pueda restringirle cuotas de poder. Entonces tenemos un problema serio que tenemos que encarar y resolver, y vamos a empujar nosotros desde el Partido Independiente con toda la fuerza que se pueda, ¿no? Si uno mira los sondeos de opinión, justamente uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía tiene que ver con la seguridad. Usted hablaba ahora del tema de las comisarías. Pero hay un tema más macro que es el del narcotráfico. ¿Qué medidas se proponen desde el Partido Independiente? Nosotros creemos que hay que apoyar a la policía, primero, hay que apoyar a la policía en el sentido de darle todos los instrumentos en materia de armamento, de inteligencia, de coordinación. En eso tenemos una pulseada en donde la otra parte permanentemente aumenta su capacidad, su poderío, su poder de fuego, su inteligencia. O sea que la policía no puede perder esa pulseada y por lo tanto hay que poner allí un respaldo fuerte. Creo que la distribución de la policía en el territorio ayuda también en el mismo sentido, porque detecta dónde están las organizaciones, por lo menos a escala local, y permiten un combate más focalizado y más determinado. Y en ese sentido nosotros estamos muy en la línea de apoyar el combate al narcotráfico. También creo que hay otro frente que es tan importante como que es la reforma del sistema penitenciario. O sea, nosotros no vamos a resolver el problema de inseguridad si tenemos algo así como una canilla abierta en las cárceles, que significa que el delito se potencia en las cárceles, y eso significa un cambio muy de fondo. Para nosotros el INR tiene que salir de una vez por todas del Ministerio del Interior. Esa es una cosa que increíblemente desde el 2016, en el diálogo por seguridad que hubo a nivel multipartidario... Hay un acuerdo. Hay un acuerdo, todos los partidos están de acuerdo. Estábamos todos de acuerdo, y sin embargo ni el gobierno anterior ni lo hizo. Y yo creo que sacarlo del Ministerio del Interior es un primer paso, convertirlo en un servicio descentralizado. Obviamente la custodia perimetral de las cárceles tiene que seguir estando en manos de las Fuerzas Armadas y tiene que haber un cuerpo policial interno por los momentos en donde se desborda. Pero la conducción tiene que estar orientada desde equipos multidisciplinarios hacia la rehabilitación.
y eso implica poner el foco en distinguir grupos dentro de los privados de libertad, que son muy distintos. Y hoy no hay un tratamiento diferenciado. Vos tenés gente que tiene delitos muy graves y otras que son primarios y delitos de una característica violenta, otros de delitos económicos, y al final, en ese hacinamiento carcelario, es muy difícil distinguir y trabajar diferenciado, porque además hay que incorporar el estudio y el trabajo dentro de la estadía carcelaria. Entonces, esas cosas hay que hacerlas. Yo en eso estoy muy en línea con los reclamos que hace Juan Miguel Petit desde su oficina como comisionado parlamentario, ¿no? Y la verdad, el Uruguay tiene que dar un paso en esta dirección, absolutamente. Hablaba del estudio y el trabajo en las cárceles. Digo, una de las propuestas de Cabildo Abierto es el trabajo obligatorio para los presos. ¿Es algo que ustedes acompañarían? Bueno, yo creo que hay que tratar lo más posible de que las personas privadas de libertad o estudien o trabajen. No estoy tan convencido de que se pueda establecer compulsivamente, pero está claro que el ocio es de lo peor que hay para una persona, además privada de libertad. Entonces hay que potenciar y promover que esa persona dedique su tiempo, o sea, ofrecer y promover que dedique su tiempo a una actividad que sea parte de su proceso de reinserción social en la salida. Entonces, podemos discutir si es obligatorio o no. Hay que tener cuidado con eso porque estamos muy lejos de tener la oferta suficiente para hacerlo obligatorio. Entonces, no podemos establecer una obligación que no se puede cumplir. Pero el ideal es que la persona privada de libertad o estudie, o trabaje, o haga las dos cosas. Los sondeos también marcan que la economía es otro tema que preocupa a la ciudadanía y hay toda una discusión en torno al dólar. Hay expertos que entienden que hay un atraso cambiario y que esto debería solucionarse. Bueno, en periodo electoral no se suelen solucionar estas cosas, pero digo, ¿qué opina usted que debería hacerse con el dólar en un siguiente periodo de gobierno? Nosotros creemos como partido que el atraso cambiario es un fenómeno recurrente y va a seguir siendo recurrente mientras no hagamos un cambio en lo que supone el déficit fiscal y el gasto público. ¿Por qué? Porque en realidad la razón de fondo de que se vaya generando un distanciamiento entre el valor del dólar en lo que supone además las posibilidades de crecimiento de la economía por el aumento de las exportaciones, etcétera, tiene relación directa con el tema anterior, con la reforma del Estado. O sea, si el Uruguay sigue siendo un país en donde se gasta sensiblemente más de lo que se produce, entonces el fenómeno del atraso cambiario va a seguir existiendo, aunque desde el Banco Central tú hagas algunas movidas que de repente en algún momento se pueden hacer, en el gobierno anterior se hicieron, o bajando la tasa de interés de los bonos, etcétera, ahí movés un poquito la aguja. Pero es un cambio no de fondo, no estructural. Entonces el Uruguay tiene que lograr un momento en el que logre establecer justamente que el gasto público está bajo ciertos parámetros de control. En este gobierno se hizo un esfuerzo por tratar de abrir mercados para Uruguay, se trató de hacer un TLC con China, se trató de hacer algún acuerdo con Estados Unidos ante la imposibilidad de un TLC, se está negociando el acuerdo transpacífico. ¿Cómo ve todas esas intenciones? ¿Por qué el gobierno no logró avanzar más? ¿Le hubiera gustado que se avanzara más? Es que en realidad nos hubiera gustado al gobierno, y ahí me pongo como parte del gobierno de coalición, avanzar más. Se hizo todo el esfuerzo, esa es la realidad. Yo creo que hasta se planteó de manera muy firme dentro del Mercosur. Y a su vez, yo creo que tenemos que asumir que la discusión sobre si nos vamos o no del Mercosur hay que dejarla a un lado, porque el Uruguay hoy no tiene condiciones para tomar una definición de esas características que tendría un impacto además negativo en múltiples dimensiones, pero también en la dimensión comercial, porque ser parte de la región también implica tener un relacionamiento comercial con nuestros vecinos. Bordaberry ha marcado que se necesitaría, Bordaberry en una de sus propuestas es que se necesita más dureza para que se tome en serio la postura de Uruguay sobre flexibilización y en todo caso irse del bloque. ¿Usted no está nada de acuerdo? Yo creo que esa se habla cuando no se está en el gobierno. Cuando estás en el gobierno sabés que no lo podés hacer. Ahora, lo que sí se puede es buscar e intentar estrategias de mejoras en los acuerdos que ya existen
Ahí hay oportunidades con México, con Perú, hay distintos países con los que se podría mejorar los accesos al mercado, pero además, tú lo mencionaste, el acuerdo transpacífico tiene una peculiaridad que nos permite salirnos del brete de los vetos de nuestros socios mayores. Porque acá lo que ha habido es veto de nuestros socios mayores. O sea, nosotros arrancamos, avanzamos y de repente viene la llamadita de alguno de nuestros vecinos diciéndole al eventual país con el que pudiéramos avanzar en un acuerdo de libre comercio que se le va a complicar con ellos. Y ellos tienen un mercado mucho más grande y por lo tanto ningún otro país se va a comprar un lío con un socio del Mercosur por hacer un acuerdo con Uruguay. Hay un tema de mercado, de tamaño. Entonces, pero el acuerdo transpacífico es multilateral. Y entonces ahí sí las posibilidades de bloqueo son nulas o prácticamente nulas. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad. Uruguay tiene que acelerar, y está en eso, me consta, está acelerando el proceso para integrarse al Transpacífico, que nos abre un acuerdo con alrededor de 20 y pico de países de distintas características, pero entre ellos muchos con los que podemos incrementar el comercio y sería una puerta enorme para nuestro aparato productivo. Está claro además que es una de las claves, el incremento de la inserción internacional es una de las claves fundamentales para que el Uruguay logre algo que creo que a esta altura todos entendemos que es necesario, que es que la tasa de crecimiento promedio en Uruguay no sea el 2%, que es muy baja para sostener. Porque además esto te hace comprometer el desarrollo social. Es decir, todas las medidas que recién hablábamos, vinculadas con desde la seguridad hasta el tema de la pobreza infantil y de las políticas sociales, todas están supeditadas a que el Uruguay logre un dinamismo mayor en su economía. Y eso significa, una de las piezas claves es una inserción internacional más intensa, más abarcativa, más abierta. Está la otra opción, para terminar el punto, que es que planteemos un cambio en el estatuto de participación en el Mercosur, o sea, bajar algún escalón. Pero esa es muy complicada. Yo reconozco que decirlo es fácil, hacerlo no. Primero debería ser muy gradual, muy negociada y en buenos términos con nuestros socios para evitar que el resultado sea un incremento de la conflictividad interna dentro del bloque. O sea que podemos explorarlo, podemos acordar algunas cosas, porque el problema además es que con nuestros socios nunca coinciden. Cuando uno está abierto, el otro es proteccionista, y cuando el gobierno cambia y se vuelve abierto, el otro ha sido así. Sí, igual también, por ejemplo, con el gobierno de Macri tampoco se logró avanzar con Argentina. Digo, a veces va más allá de los colores ideológicos, por más que en estos últimos años lo que ha pasado también es que cada país tiene como diferencias internas como bastante difíciles. Tiene y las negociaciones internas de ellos también son complicadas. Entonces, lo que es claro es que, a ver, nuestro origen está vinculado a la región. Uruguay es desde siempre un país que está en esta zona del mundo y no lo vas a mover, obviamente, y tenés dos países con los que tenés una historia y además una vinculación cultural, social, política, económica y comercial. Entonces eso no te lo sacás de arriba y la asimetría tampoco te la sacás de arriba. Entonces lo único que cabe es buscar negociaciones lo mejores posibles para saber que, como cualquier cosa en la vida, tenés límites, ¿no? Si podemos, vamos un poco a lo que son las propuestas del Partido Independiente. Una de las cosas que dicen es que las observaciones del Tribunal de Cuentas tengan efecto suspensivo. Digo, más allá de la medida, ¿cree que habría consenso en el sistema político para que eso se realice? Bueno, no lo hubo en el periodo anterior, o mejor dicho, ni siquiera fue considerado, porque eso es un proyecto de ley que yo presenté cuando era senador en el periodo anterior. O sea, nosotros lo que decimos es la situación actual del Tribunal de Cuentas es totalmente inaceptable, porque el Tribunal de Cuentas existe, cumple su función, es un organismo serio, profesional, responsable y emite miles de observaciones al año, que ninguna de ellas tiene otro efecto que la reiteración del gasto por parte del jerarca observado. Bueno, entonces parece casi una tomadura de pelo. A su vez vos decís, bueno, pará, pero hay observaciones y observaciones.
Hay observaciones que son de forma, que son sobre hechos puntuales o que son sobre actos de menor entidad. Bueno, y si vos le das a todas esas observaciones un efecto suspensivo, el aparato del Estado se tranca y el país queda frenado. Y eso lo digo después de haber estado 4 años y pico en un ministerio, donde obviamente tomás decisiones todo el tiempo y bueno, si algunas se observan, depende de la entidad y a veces, repito, son meras formalidades. Pero cuando se trata, la propuesta nuestra es que aquellos actos administrativos que implican una erogación patrimonial relevante, y ahí podemos discutir cuál es el límite, en UI o en dólares, en lo que quieras, pero establecer un límite que diga, bueno, si se va a establecer un gasto que, pongamos, de $2 millones para arriba, esa observación tiene efecto suspensivo. O sea, que el jerarca no puede optar por reiterar el gasto, sino que tiene que levantar la observación. Y eso me parece que sería muy sano, sería una señal fuerte de que los jerarcas no pueden hacer cualquier cosa, sería una señal importante de que el Tribunal de Cuentas tiene una función de contralor que ejerce no solamente a meros efectos de declaración, sino que tiene relevancia en la vida concreta. No, la pregunta es si el sistema político quiere hacerlo, porque bueno, si no salió hasta ahora... Yo creo que hay que insistir, creo que hay muy buenos argumentos para ponernos de acuerdo en esto. El otro día lo hablaba con Conrado Hughes, que fue en su momento director de la Oficina de Planeamiento, y me decía, referido a otros temas, ese tema de la entidad del gasto, que es un buen criterio, porque te permite decir, bueno, no, pará, yo no propongo trancar todo, porque eso sería una locura, y ahí sí no estaría nadie de acuerdo, sino lo que haces es decir, bueno, si vas a gastar un monto importante, y ahí podemos discutir un rato y decir dónde está el límite de ese monto, me parece que es un camino de salida razonable, ¿no? Ahora se está discutiendo el tema de la reforma de la seguridad social, si la reforma sí, si la reforma no, pero en realidad tenemos un montón de uruguayos que van a llegar a los 60 y también a los 65 sin acumular 30 años de trabajo por todo este problema. Digo, ¿cómo ve que va a desencadenar todo esto, habiendo estado con la experiencia de haber estado en el ministerio? Bueno, a ver, este es un problema viejo. De todas maneras, en este periodo bajamos la informalidad, bajamos 3 puntos, o sea, promedio. Cuando nosotros agarramos el gobierno, la informalidad promedio era 25%, de manera estable en los últimos años del gobierno anterior, 25%. Ahora está entre 21 y 22, o sea, bajó 3, 4 puntos. Es en América Latina despegado, ¿no? O sea, es una tasa de informalidad bajísima para América Latina. Yo siempre me acuerdo en una reunión de OIT con un ministro de Trabajo de otro país de América del Sur, cuando le digo, nosotros tenemos un 21 o 22% de informalidad, y nosotros estamos al revés. Tenían un 21 o 22% de formalidad. La tasa promedio en América Latina de informalidad es arriba del 40%, pero es cierto que los países de la OCDE tienen tasas de informalidad del 11, 10%. Claro, no es consuelo tampoco. No, claro, no, y además lo que uno quiere es lograr que la mayor cantidad de trabajadores tengan formalidad porque son derechos. Por eso nosotros estamos proponiendo ahora, que yo creo que puede ser un incentivo a la formalización, que los trabajadores que facturan por empresas unipersonales, estamos hablando de Literal E, Monotributo y Monotributo Mides, que son unos 50.000, esos trabajadores, el día que quien les requiere la factura les dice no los necesito más, pasan en ingresos de 100 a 0 de un día para el otro sin ninguna cobertura. Eso pasó, yo lo viví cuando vino la pandemia, fue muy evidente, porque vos para los trabajadores dependientes tenés el seguro de paro. Entonces el trabajador dependiente que sufre esa circunstancia tiene cobertura por 4 meses o 6 si es por despido, por la mitad del sueldo, pero es un tiempo que le da para rearmarse. El trabajador por cuenta propia no lo tiene. Entonces lo que nosotros estamos planteando, que en su momento lo discutimos durante este gobierno sin éxito, no logramos convencer a Economía de avanzar, es que haya un subsidio por cese de actividad. ¿Quién lo paga? Se paga una cuota parte contributiva, es decir, que el aporte de unipersonal tenga un incremento
muy pequeño, porque si no es un desaliento a ser formal, pero que haya un aporte. Y el resto es parte de la bolsa del gasto del BPS, sin duda. Nosotros lo habíamos calculado y no era una cifra relevante la posibilidad. Tenés que controlar bien de que nadie se haga el vivo y se pase en negro para cobrar el subsidio, ¿no es verdad? Y eso estaba, había un mecanismo, ahora no me acuerdo de memoria, pero teníamos los mecanismos previstos. Entonces, ese trabajador que pierde sus ingresos tendría derecho a un subsidio equivalente al 50% del promedio de su facturación del último año, durante 4 meses, parecido al seguro de paro. Eso yo creo que sería un incentivo a la formalidad. De ese tipo de cosas tenemos que construir. Este es un ejemplo, yo creo que importante, y además justo, pero de ese tipo de cosas tenemos que empezar a construir para generar caminos hacia la formalidad para que la gente lo pueda hacer. Me parece que es un camino largo. Muchas veces, sobre todo la gente más joven, que siempre piensa que la jubilación no le va a tocar nunca, o sea que está muy lejos la jubilación y que por lo tanto, bueno, ya veremos cuándo empiezo a aportar. Bueno, nosotros necesitamos que esas personas tomen conciencia de que aportar es relevante, aunque sea en un cálculo de largo plazo, que muchas veces la gente no calcula en el largo plazo, ¿no? Y medidas como esta, que usted ahora me decía que no encontró eco dentro de la coalición. No, pero vamos a ponerle arriba de la mesa. En Compromiso por el País 2, esto va a estar arriba de la si mesa. la coalición gana, como esperamos que ocurra, por el bien del país, nosotros vamos a poner esto arriba de la mesa. Y políticas de este tipo, ¿no? Más sociales, ¿no encontraría quizá más eco dentro del Frente Amplio? No, a ver, el Frente Amplio lamentablemente ha optado por un camino que a mí me da mucha pena, lo digo con franqueza, no con enojo ni con resentimiento. Una pena que haya optado por el camino de no reconocer nada, de no aportar. La verdad, yo hubiera querido tener una oposición constructiva. Lo vimos en el tema de la seguridad social. Nosotros esperamos, que esto se sabe poco, 4 meses esperamos para iniciar el trabajo de la comisión de expertos, porque el Frente Amplio no nombraba a sus representantes. Y le pedíamos, ¿cuándo nos van a pasar los nombres? Y en algún momento dijimos, bueno, vamos a arrancar. Y dijimos, no, pará, vamos a esperar, no vaya a ser cosa que digan que los estamos haciendo sin ellos. Bueno, esperamos 4 meses. Cuando entraron, nunca aportaron nada, ni un documento, ni una hoja, nada. Entonces, siempre la postura del Frente Amplio como oposición fue la de cuestionar todo y no reconocer nada, ni aportar nada. Me parece que es una mala forma de ser oposición. El otro día alguien, colega de ustedes, me preguntó si mañana la coalición pierde, ¿qué haría? Yo digo, yo puedo hablar por el Partido Independiente. Nosotros, ser oposición constructiva. O sea, nosotros creemos que lo que hay que hacer, si nos toca estar del otro lado del mostrador, es, obviamente, controlar al gobierno, pero también aportar y acompañar las cosas que nos parece que son positivas. Desde el Frente no hemos tenido ese reflejo, nunca. Incluso ahora, con el tema del plebiscito, los que están en contra del plebiscito hablan bajito, mientras que los que están a favor del sí hacen campaña y hacen una campaña muy potente. Los que están a favor de no votar esto, e incluso reconocen que es un problema grave, salvo Mujica, que el otro día dijo fuerte que sería el caos, y yo valoro eso porque me parece que fue una contribución importante al debate, pero los demás, o sea, vos le podés decir a los frentistas, mire que Fernando Pereira, Yamandú Orsi, Carolina Cose, Mario Vergara, no votan Mujica, no votan el plebiscito, pero no se enteran los frentistas, porque lo que escuchan es a los que están hablando a favor del sí. Entonces, hasta en eso es el retaseo, no vaya a ser que piensen que tenemos algo que ver con este gobierno. Y me parece que eso no es hacer patria, ¿no? ¿Por qué crees que no lo dicen de manera más fuerte su oposición al plebiscito? Porque no quieren... ¿Crees que hacen un cálculo político? No, yo creo que hay una cosa que también vale para el PIT-CNT, que es la unidad del partido por encima del futuro del país. Ese es el problema. No afectar la unidad del partido. Fue muy evidente cuando los 111 economistas y políticos frente amplistas firmaron la carta. Al día siguiente, Andrade los corrió con el poncho. Dijo, yo quiero debatir con ustedes.
y dijeron, nosotros no vamos a debatir entre Frente Amplista. Y se fueron todos al mazo. Esa es la verdad. Y ese es el problema que tenemos, que hay un mito de la unidad atado además a tratar de ganar próximamente. Y lo mismo pasa en el PIT-CNT. Ustedes saben que hay un montón de sindicalistas y de sindicatos que están en contra del plebiscito. No lo saben porque nadie dice nada. AEBU escribió un documento a fines del año pasado extremadamente crítico con el plebiscito, que por otra parte los perjudica directamente. Pero no ha habido un solo dirigente de AEBU que saliera a decir que está en contra. Y yo conozco muchos dirigentes sindicales que están en contra, pero no hablan. ¿Por qué? Porque la unidad sindical está por encima. Bueno, no. Pará, la unidad sindical y la unidad de un partido siempre es un valor que frente a lo que puede significar de impacto negativo para el país, tú tenés que valorar lo que... Porque, por ejemplo, si se aprueba el plebiscito, hay trabajadores que van a perder el empleo. Es una realidad. No, sí, los de la SAFAP. Los de la SAFAP, por ejemplo. 600, pero también la caja bancaria no sobrevive con la edad de 60 años, ni la caja notarial, ni la caja de profesionales. Y esas cosas hay que decirlas, porque son impactos. Y si no existen las AFAPs, no va a haber uno de los focos de inversión en obras y en trabajos. En la construcción es un impacto enorme. Y va a haber un montón de trabajadores que se van a quedar sin empleo, porque no va a haber obras para llevar adelante que se financian con los fondos de las AFAPs que se hacen para generar réditos para las personas, no para las AFAPs. Porque eso es lo otro que le mienten a la gente, que le dicen, porque esto es a favor de las AFAPs. Primero, la AFAP principal es estatal, es tan estatal como el Banco de Previsión Social. O sea que ese cuento de que son las transnacionales tienen una parte pequeña del mercado de las AFAPs. Pero además las AFAPs lo que hacen es colocar tu plata para que esa plata rinda y no quede como si estuviera bajo el colchón, para que tenga más rendimiento en el futuro cuando se convierta en una renta vitalicia. Y invierten en el país, porque está controlado por el Banco Central las inversiones de las AFAPs. Y eso genera trabajo. Y eso no lo dicen. Van a destruir uno de los motores que genera inversión en el país. Y bueno, entonces vos decís, pero ¿y no hay un solo trabajador que diga, che, mirá, esto es un disparate? Me preocupa porque, repito, está como si la unidad del frente sindical, del movimiento sindical, fuera un valor superior al propio destino de los trabajadores. A la luz de lo que está pasando, de lo que muestran los sondeos, que hay una parte importante, no sabemos si va a salir el plebiscito, pero hay una parte importante de la ciudadanía que podría apoyarlo. ¿Cree que se podría haber manejado la reforma de otra manera, que si se hubiera negociado un poco más o si se hubieran medido un poquito más los costos políticos, esto no estaría pasando? No, por varias razones. La primera, porque intentamos de todas las maneras que hubiera una participación de la oposición. Lo dije hace un rato. En la comisión de expertos había 3 representantes del Frente, uno del PIT-CNT, otro de ONASPU. No aportaron nada, cuestionaron todo, se retrajeron totalmente, no hubo un debate, porque para debatir se necesitan las dos partes. Después el propio presidente, antes de presentar el proyecto de ley al Parlamento, cuando era un anteproyecto, fue a la sede del Frente Amplio y le presentó el anteproyecto y le dijo, tenemos un par de meses para que hagan propuestas, ideas. Nunca las hubo. O sea, más diálogo que el que buscamos, imposible, porque no había... Del otro lado decían, nosotros somos oposición, ustedes... Y después nos pegaban. Entonces es imposible cuando del otro lado actúan de esa manera. O sea que yo no creo que digamos, que faltó una intención de diálogo de parte del gobierno. Me consta además porque desde el Ministerio de Trabajo este tema lo viví de manera directa, muy clara, permanente. Entonces, y a la luz de eso... Y otra cosa que vos me decías, es que este plebiscito no es solo contra la ley del año pasado, es en parte contra la ley del año pasado, pero es contra todo el sistema de seguridad social, porque lo que es brutal es que este plebiscito implica efectos retroactivos 30 años para atrás, lo dice expresamente. Las personas vuelven a tener el sistema
de solidaridad intergeneracional retroactivo a cuando se estableció el sistema mixto. Es una cosa que incluso desde el punto de vista constitucional es rebatible, porque paradójicamente es una reforma constitucional que viola un principio general de la Constitución, que es la no retroactividad de la norma. Y esta norma va a retrotraerse a cambiarle los aportes a los ciudadanos que empezaron en el 96 con el régimen mixto. Al caer el régimen mixto, no sé, porque podrían haber dicho, bueno, a partir de acá no hay régimen mixto. Y por lo tanto, a partir de ahora se vuelve a aportar solo al BPS. Pero todos los que estaban de esos años, que es la lógica. Nosotros, cuando hicimos el cambio de la edad de retiro, no dijimos a partir del momento de la ley, o peor todavía, para atrás la edad de retiro se extiende. No, incluso dijimos, los mayores de 50 siguen con 60 años como edad de retiro, recién se va a correr la edad de retiro para los menores de 50, un año por año hasta llegar a 65. Porque las normas de seguridad social tienen que tener una idea del tiempo. Y esta retrotrae los efectos al 96. Y lo increíble es que el Frente Amplio gobernó con mayoría absoluta 15 años y nunca tocó las AFAPs. Nunca. Entonces, es como muy raro todo, ¿no? Yo le decía, a la luz de que usted me dice que hubo una falta de diálogo, de que no se pudieron comunicar como para generar una reforma más consensuada, que quizá no hubiera generado esto. Hoy en campaña son muchos los que están poniendo diálogo nacional para una cosa, para la pobreza infantil, para el tema de seguridad. Yo creo que hay que seguir pensando en diálogos. Lo que pasa es que para eso tenemos que tener la voluntad de todos. Yo voy a dar un ejemplo positivo de un diálogo que salió muy bien y que es de la época del gobierno de Frente, o sea, para que vean que no estoy siempre buscándole el problema al Frente Amplio. En la época del gobierno de Mujica, cuando arrancó el gobierno de Mujica en 2010, convocó 4 grupos de trabajo sobre 4 temas que se entendían en aquel momento que eran muy importantes. En 3 de ellos fracasó, o sea, los diálogos no llegaron a un acuerdo amplio. Pero en uno que había sido tema de campaña en la campaña de 2009 porque era un problema para el Uruguay, que era la energía. Uruguay no siempre fue autosuficiente en energía, ni tuvo siempre una matriz de energía sostenible. Al contrario, en los años anteriores al 2010, Uruguay tenía un gran problema con la energía. Un problema que podía ocasionarle la necesidad de ser muy dependiente de los vecinos. Bueno, ahí hubo un acuerdo en materia energética y del 2010 al 2014 el Uruguay cambió radicalmente en materia de energía. Hoy somos un ejemplo en el mundo de energía sostenible, con fuentes de energía renovables y además con una producción de energía que nos deja tranquilos para adelante. Ese es un ejemplo de la importancia que hay cuando realmente todos ponemos arriba de la mesa la voluntad de acordar. Bien, salimos un poco de este tema y vamos a la Junta Nacional de Drogas, que es de ustedes durante este gobierno. Digo, Cabildo Abierto hace campaña criticando la gestión de ustedes en la Junta Nacional de Drogas. Una de las cosas, por ejemplo, que propone, que no es con la línea actual, es hacer algo parecido a lo que hizo Tabaré Vázquez con el tabaco, pero con el cannabis. ¿Usted lo ve viable eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo con que en materia de las sustancias, cualquiera sea ella, estas modalidades de regulaciones medio raras, con limitaciones y que se puede consumir, pero hasta no sé qué, esas cosas hay que definirlas de una manera más clara, es decir, una sustancia o es legal o no es legal, o es permitida o no es permitida. Y ahí sí le pones los impuestos. Parece que eso sí, impuestos deberían tener, pero también debería tener un funcionamiento más libre, como el tabaco. El tabaco tiene impuestos altos, el alcohol tiene impuestos altos, pues son sustancias que tienen la posibilidad de generar adicciones, entonces hay que manejarlas de esa manera. Pero no comparto el enfoque de Cabildo Abierto, está claro además, lo tenemos muy claro tanto ellos como nosotros, que tenemos miradas distintas sobre este asunto, pero yo creo que la política que se ha llevado adelante desde la Junta Nacional de Drogas es la que debería ser. Y además ha tenido el respaldo del gobierno. Es decir, los que están... Nosotros siempre decimos cuando nos
critican tanto este tema como el de la equidad de género, decimos, bueno, pero los que tienen la responsabilidad de estas dos políticas son Daniel Radío y Mónica Botero, que son del Partido Independiente, y el gobierno los ha mantenido en su cargo, con lo cual hay una decisión en esa dirección, ¿no? Decía lo del impuesto, digo, ustedes también proponen eso, un impuesto al cannabis para Pero al mismo tiempo... Digo, ¿pero eso no alejaría a la gente de la compra en las farmacias? No, yo creo que el tema es que hoy está muy regulado y que a veces eso hace dificultoso el acceso al cannabis legal. Me parece que el camino sería que el cannabis legal fuera más accesible. Sin un registro, pero con impuestos. Pero con impuestos. Sin un registro. Por ejemplo. Esa es mi opinión personal. Bien. Y otra de las cosas que también vinculado a las drogas, digo, proponen fomentar la investigación de los usos medicinales de sustancias psicodélicas que hoy son de acceso ilegalizado. Digo, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué sustancias psicodélicas? Es investigación sobre los usos medicinales, ¿no? O sea, ahí ya no estamos hablando de usos recreativos, pero hay, así como el cannabis se descubrió no hace demasiado tiempo, que tenía propiedades medicinales y por ahí se ha desarrollado, puede haber otras sustancias, yo no soy especialista, no me preguntes cuáles, pero que pueden eventualmente detectarse, digamos, propiedades favorables para ayudar en algún tipo de enfermedades. Y esas cosas hay que investigarlas y aprovecharlas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la legalización de esas sustancias. Su gestión en el Ministerio de Trabajo ha sido bastante elogiada dentro del oficialismo, también por el empresariado, pero también por algunos actores sindicales. ¿Cómo ve esa realidad en comparación con lo que están dando los sondeos con respecto al Partido Independiente? ¿Esperaba que hubiera un mayor acompañamiento, por lo menos en los números que tenemos hasta ahora? Yo lo conjugaría el verbo en presente, espero. Estoy convencido, además, que todavía nos faltan unos días para llegar a la votación, pero yo creo que hay mucha gente que nos va a terminar dando su voto de confianza, como dice uno de los spots que estamos promoviendo, porque la verdad que hemos actuado bien y hemos cumplido con la tarea, lo que tú decís sobre el Ministerio de Trabajo, pero vale también para otros roles menos visibles, pero donde también se ha trabajado muy bien. Mónica Botero en el Instituto de las Mujeres, yo vi la última conmemoración del Día Internacional de la Mujer, estaba repleto el auditorio de la Torre Ejecutiva de gente de distintas organizaciones de todas partes del país. O sea que eso se logra si vos lográs adhesión de las organizaciones de la sociedad vinculadas al tema. Entonces, yo creo que si vos me decís, me preocupan las encuestas, bueno, no me gustan. Lo que nos da, me parece, incluso no entendemos por qué deberíamos tener una intención de voto más alta y yo creo que la vamos a tener. El partido va a crecer, va a tener un respaldo ciudadano mayor, porque además creo que para un segundo gobierno de coalición un partido independiente más fuerte sería importante. Y bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo y en la cancha se ven los pingos, el 27 de octubre lo sabremos, pero estamos convencidos de que el partido ha hecho un muy buen trabajo en distintos lugares de la función gubernamental y que eso debería traducirse en el voto. Digo, ¿cuesta más mover a la militancia con respecto a otras elecciones? Digo, ¿cómo ven eso es generalizado, ¿no? Acá ha habido un cambio importante en la manera de relacionarse la gente con la política. Ahí me sale un poco la beta sociológica. Creo que entre la elección del 19 y la actual pasó en el medio nada más ni nada menos que la pandemia. Y la pandemia demostró que había nuevas maneras de vincularse las personas, los seres humanos, a distancia y a través de las redes. Y se explotaron las redes, se explotó el Zoom. Voy a dar un ejemplo. La Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente se reunía solo presencial hasta la pandemia. En la pandemia empezamos a usar el Zoom porque si no nos podíamos reunir. Pero pasada la pandemia seguimos funcionando, donde muchos se conectan por Zoom. Bueno, eso está pasando también, yo creo, con la política. La gente se informa, se comunica, opina, participa de maneras más a distancia, porque descubrimos los seres humanos que esas modalidades existen, son posibles tecnológicamente y en algunos sentidos son mucho más cómodas también. Entonces me parece que eso es una de las cosas que está afectando ese grado de movilización
de esta campaña electoral. Lo otro es que yo creo que también que la sociedad uruguaya no está viviendo con drama esta elección. La sociedad uruguaya siente que el país está en una situación razonable, que no está en una situación crítica, extrema, drástica, dramática, y eso se expresa también en una mirada menos cuidada, menos preocupada sobre qué va a pasar, y yo creo que eso va a terminar favoreciendo la continuidad, porque ahí hay encuestas que muestran que la aprobación del gobierno y del presidente son muy altas, y esas cosas al final mueven mucho a las personas que demoran más en decidir. En la elección pasada, rumbo a las elecciones de 2019, el Partido Independiente intentó una alianza con Valenti, hoy apoyando al Frente Amplio, con Fernando Amado, fue funcionario de la Intendencia de Carolina Cose, está dentro del Frente Amplio, y con Francini Valle, que también apoyó a Cose ahora para las internas. ¿Eso fue un error político grande? Claro que sí, fue un error, sin duda. ¿Se están pagando consecuencias de eso todavía? No, ahora ya no. En el 19 las pagamos, claramente. Yo creo que una de las razones por las que el Partido Independiente cayó en su resultado electoral en 2019 fue que hicimos una apuesta estratégica que a los 3 meses la tuvimos que desmontar. Entonces, cuando vos montás una propuesta y luego la desmontás en el medio del comienzo de una campaña electoral, eso tiene un costo político y lo tuvimos que pagar, sin duda. Y por otro lado, ¿cree que la marca de Partido Independiente se puede haber desgastado un poco ante la idea de que se perdió esa independencia, de que se optó por uno de los bloques? Yo creo que se resignificó, es decir, el Partido Independiente sigue actuando con su criterio, es un partido que vota con sus propios votos, digamos, no estamos adentro de ningún otro partido, somos un socio de la coalición, pero es como, yo qué sé, como preguntarle al Partido Colorado si el nombre Colorado, qué significa hoy, no sé. O sea, la vida política va generando modificaciones en las decisiones. Nosotros explicamos bien por qué estábamos en una coalición. Creo que lo que ganamos al integrar la coalición en profundidad, digamos, para el partido es positivo, porque no habíamos tenido experiencia de gobierno. Y ese era un debe, porque la gente nos miraba y decía, estos tipos fenómeno bárbaro, pero no pesan. Pesábamos en el Parlamento como una opinión más y como un control, pero nos faltaba probarnos en la cancha de cogobernar, de llevar adelante políticas públicas, y lo hicimos y el resultado es bueno. Entonces nos salió bien, nos fue bien. Entonces yo creo que esas cosas deberían traducirse en el resultado electoral. Algunos sondeos que han proyectado también el tema de las bancas muestran que el Frente Amplio, en caso de ganar, no va a tener una mayoría parlamentaria, o puede llegar a tenerla, pero no está claro que vaya a tener una mayoría parlamentaria. En ese caso, el Partido Independiente va a ser esa llave del Parlamento que se dijo en algún momento. ¿Está dispuesto el Partido Independiente a formar parte de otro bloque o por lo menos generar acuerdos en ciertos temas? Nosotros, obviamente, integramos este gobierno, somos parte de la coalición, vamos a trabajar para que la coalición gane y obviamente va a haber segunda vuelta y vamos a apoyar al candidato más votado de la coalición. Eso está fuera de discusión. Después, con los resultados a la vista, si nos toca a nosotros no ser gobierno, o sea, si la coalición pierde, vamos a hacer una oposición constructiva. Oposición, sí, porque no formamos parte de ese gobierno, pero vamos a ayudar a que el país camine, vamos a actuar de otra manera diferente a la que actuó el Frente Amplio como oposición. Bien. Ahora, por último, le propongo un minuto mirando a cámara, diciéndole a la gente lo que usted quiere. El próximo 27 de octubre se definen los próximos 5 años del país. Y sin duda es una definición particularmente trascendente en donde hay una disyuntiva entre darle el apoyo a un gobierno que más allá de todas las adversidades tuvo la capacidad de iniciar respuestas y avanzar en soluciones que habían quedado postergadas por mucho tiempo, como la educación, la seguridad social, la reforma del Estado, la regla fiscal para controlar el gasto público. Todas cosas que además de enfrentar con éxito las adversidades, también se impulsaron en este periodo.
Hay muchas cosas que quedan pendientes, pero además lo que se juega el 27 de octubre también es la interna de la coalición. Y no es lo mismo una coalición con un partido independiente más fuerte. Seguramente va a ser mejor y ustedes lo saben por lo que hemos hecho en estos años. Hemos sido un partido leal, un partido que puso en el gobierno gente no solo de confianza política, sino también con idoneidad técnica en su competencia, y por eso le estamos pidiendo el voto para hacer más en el próximo periodo.